voy a hacerles la clase entonces de patología traumática, ya que es la que teníamos este día miércoles. Em, Dentro de la patología traumática, recuerden que nosotros en esta unidad, como les dije en la primera sesión, vamos a ver todo lo que es el componente óseo y en algunos casos, ¿cierto?, con las afectaciones que este componente óseo pueda tener en el tejido blando. Algo vimos en la clase pasada de eso. Bien, pero entonces dentro de esta clasificación patológica hablamos un poco de enfermedades degenerativas, ¿cierto? Tanto con enfermedades tipo osteoartrosis y la artritis, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día básicamente sí son patologías traumáticas. Estas lesiones traumáticas, ¿cierto? Es una fuerza mecánica que aplicada sobre distintas partes de nuestro organismo generan distintos tipos y grados de lesiones, como vemos aquí en la imagen, ¿cierto? Algunas de estas lesiones, ¿cierto? Pueden ser por mecanismos, como en este caso un mecanismo directo, o en otros casos por mecanismos indirectos de cómo se aplica la fuerza. Esta fuerza va a generar distintos tipos de lesiones traumáticas en función de eh, el grado de la dirección de la fuerza que es aplicada en el hueso, ya sea en forma directa o indirecta, y la magnitud de esta fuerza. En función a esto, nosotros vamos a encontrar a la magnitud de la fuerza que se puede generar en una primera instancia, cuando la magnitud de fuerza es menor, una contusión. Eh, si la magnitud de fuerza tiene una mayor energía aplicada, va a generar un hematoma, ¿cierto? Efectivamente, no solamente un aumento de volumen, sino que en el fondo una lesión vascular que produce este aumento de volumen. Puede existir también magnitud de fuerza mayor que va a llevar a una subluxación, es decir, una pérdida parcial de la articulación de dos estructuras óseas. La luxación, que es una pérdida completa en la articulación entre dos superficies óseas, las fracturas y la luxofractura. Este orden, ¿cierto?, es en orden de magnitud. Mientras mayor la magnitud de fuerza, mayor probabilidad hay que vayan existiendo estas entidades. Entonces recordar que una fractura eh, es una interrupción en la continuidad del hueso. Recordemos que en el hueso que nosotros vimos en la primera sesión, vimos que la estructura general del hueso tiene una cortical, que en algunos casos los huesos largos tienen una capa externa, que es el periósteo, con las características que ya vimos, una cortical, una parte medular o trabecular del hueso, ¿ya? Y una cavidad medular propiamente tal. Entonces, la fractura es una interrupción en la continuidad de un hueso que generalmente involucra la parte cortical del hueso. Al haber seccionamiento de algunas trabéculas óseas, mientras otras quedan dobladas o intactas, la fractura va a ser una fractura incompleta, ¿ya? Entonces, cuando hay una interrupción completa en la continuidad del hueso, vamos a hablar de fractura completa. Cuando solamente algunas trabéculas óseas son las afectadas y otras permanecen intactas, es una fractura de tipo incompleta. Estas fracturas, y aquí vamos a ver distintos tipos según la orientación que tienen las fracturas, según el grado de desplazamiento que estas puedan presentar, según angulación que puedan presentar los fragmentos hacia lateral o hacia medial. Si la aplicación de fuerza es más de una, ¿sí? Y como vemos acá en sentido contrario, pueden generar fracturas por impactación, fracturas paralelas, dos entidades de fuerza paralelas que pueden generar esta fractura rotada, vamos a ver después en espiroides, por distracción cuando las fuerzas son aplicadas en sentido contrario, patológicas cuando el hueso ya es más frágil porque tiene una afectación en lo que es la estructura propia de ese hueso, ya sea por patología metabólica, por patología neoplásica, etc. Y fracturas conminutas en el cual vamos a ver distintos fragmentos asociados a esta magnitud de fuerza. Entonces, en la manifestación clínica de la fractura, el paciente va a tener una impotencia funcional que va a ser de mayor o menor grado según el grado de fractura, si es completa o incompleta. Vamos a tener un hematoma y un aumento de volumen, ¿sí? Lo primero que se va a manifestar efectivamente, ¿cierto?, va a ser mucho dolor, pérdida de la movilidad y posteriormente el aumento de volumen, ¿cierto?, asociado al mismo hematoma.
Lo que nosotros tenemos que evaluar y que con imágenes nos sirve, ¿cierto?, también para evaluar, aparte de lo clínico que ve obviamente el médico por el cual le pide imágenes, es el punto anatómico y la extensión, ¿sí?, de la fractura. ¿Qué tipo de fractura va a ser? Si hay alineamiento o no de los fragmentos, la dirección de la línea de fractura, ¿cierto?, si es una fractura transversal, oblicua, etcétera. Presencia de características especiales de las fracturas, ya que vamos a ver que hay algunas fracturas que tienen algunas características propias de ellas, ya, y dependiendo de qué estructura es la que se ve afectada. Bien, por ejemplo, vamos a ver algunas fracturas que no involucran directamente al hueso, sino que pueden involucrar un cartílago de un hueso en crecimiento, ya, y por lo tanto, cierto, ese tipo de fractura también va a tener una clasificación especial. Me refiero en particular a la clasificación de Salter-Harris para ese tipo de fracturas asociadas al cartílago de crecimiento. Presencia de anomalías asociadas y tipos especiales de fracturas, ¿cierto? Como son, como habíamos dicho anteriormente, fractura de hueso patológico, un hueso que ya está dañado, entre otras. Fracturas por estrés, entre otras. Bueno, según la etiología, la causa que llevó a que este hueso se fracturara, vamos a tener fracturas habituales, que como su nombre dice son las fracturas más frecuentes, también llamadas fracturas acorde. Fracturas por hueso patológico, es decir, una estructura ósea que ya tiene un daño previo en su estructura, básicamente por patologías previas que afectan el hueso. Fracturas por estrés, por impactación frecuente del hueso, por mecanismo directo o por mecanismo indirecto. Entonces, dentro de esta fractura vamos a tener las fracturas habituales, ya que, como les decía, esta fractura es la más frecuente de todas, bien, y está asociado a que la magnitud de la fuerza es capaz de desencadenar una fractura en un hueso de cualquier calidad. Es decir, es un hueso sano, aquí un paciente deportista, ya que tiene un grado de resistencia adecuada, sin embargo la magnitud de fuerza aplicada directamente en ese hueso lleva a esta fractura, que también se llama, como les decía, fractura acorde. La fractura en hueso patológica, que pueden ser localizadas o difusas, ya están asociadas a enfermedades óseas fragilizantes, ya sean metabólicas, constitucionales, ¿cierto?, por neoplasias, etc. La fractura por estrés, como les había dicho, ¿cierto?, resultado de acciones mecánicas repetidas, donde los estudios radiográficos en etapas iniciales pueden salir normales, ya solo entre la segunda y cuarta semana de ocurrir el evento, en la radiografía pueden aparecer ciertos signos, ¿cierto?, de la fractura. Técnicas más sensibles a estas etapas iniciales de una fractura por estrés va a ser, por ejemplo, un cintigrama óseo, donde vemos un aumento de actividad en aquella zona y por lo tanto mayor captación de radiofármacos, y en una resonancia magnética donde la fractura por estrés generalmente va acompañado de un edema óseo. Otra clasificación es por el mecanismo, ¿cierto? Mecanismo directo son las producidas en el lugar de impacto de la fuerza y por lo tanto donde se aplicó la fuerza, en esa zona directamente, ¿cierto?, se produce la fractura. Pueden ser fracturas por mecanismo indirecto y aquí vamos a tener básicamente son fracturas que se producen por distintas fuerzas aplicadas en este caso en la estructura ósea y que no necesariamente generan y que no generan, digamos, una fractura como el caso anterior donde la magnitud de fuerza lleva directamente a la fractura. Aquí una combinación de fuerzas, por ejemplo en el caso de la compresión, dos fuerzas que se aplican en sentido contrario, va a generar, ¿cierto?, esta compresión del hueso. Puede haber flexión donde se aplican dos fuerzas, ¿cierto?, en los extremos del hueso, teniendo un punto fijo y otro punto móvil, por cizallamiento y tracción. Tracción o avulsión, ¿cierto?, que ahí básicamente son dos fuerzas que se aplican también en la misma dirección, pero en sentido contrario, y produce un arrancamiento, una tracción o avulsión. Entonces, fracturas por flexión, la fuerza actúa en dirección perpendicular al eje mayor del hueso y en uno de sus extremos estando el otro fijo, ¿sí? Por lo tanto produce la flexión, ¿ya?
por ejemplo, a nivel de la columna, que esa fractura no las vamos a ver en esta clase, la vamos a ver cuando vemos la clase de columna específicamente. Por compresión, las fuerzas actúan en el eje del hueso, como decíamos, ¿cierto? En sentido contrario, y por lo tanto aplastan o comprimen ese hueso. Por cizallamiento, el hueso es sometido a una fuerza de dirección paralela y de sentido opuesto, ¿ya? Pero son paralelas, ¿ya? No es en la misma dirección y en el mismo sentido o sentido opuesto. Son dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, ¿ya? Y por lo tanto esto origina, como vemos en la imagen, una fractura de tipo con un trazo horizontal. Por tracción, como les había dicho anteriormente, ¿cierto? O abulsión, se produce por el resultado de la acción de dos fuerzas de la misma dirección y sentido opuesto. Y esto genera arrancamiento o abulsión, como vemos nosotros aquí en la imagen, ¿sí? Las fracturas también se pueden clasificar según el patrón de interrupción. Y ahí, según esto, tenemos fracturas que son incompletas, como las fisuras que se pueden generar, fractura en tallo verde, fractura en caña de bambú o en rodete, y fracturas completas del hueso. Dentro de estas fracturas incompletas, que son mucho más predominantes en niños, vamos a tener el arqueamiento. Esto está en función de la magnitud de la fuerza también, ¿ya? Mientras mayor sea la magnitud de fuerza, mayor fractura incompleta vamos a tener. Si aumenta un poco más la fuerza aplicada a este hueso en el niño, esta fractura incompleta va a generar este arrugamiento de la cortical del hueso, ¿cierto? Que se conoce como torus. Y si la magnitud de fuerza es un poco mayor, va a generar esta fractura que vamos a ver después, que es la fractura en tallo verde. Entonces, si nosotros aplicamos en este hueso inmaduro una fuerza, vamos a generar, ¿cierto? Vemos que el hueso es normal. Si empezamos a aumentar la fuerza en forma paulatina, va a generar primero una incurvación plástica, ¿cierto? Lo que veíamos anteriormente como el arqueamiento. Si sigue aumentando la fuerza, se va a generar este arrugamiento de la corteza, torus. Si sigue aumentando, tallo verde. Y si sigue aumentando la magnitud de fuerza, ya lleva una fractura completa. La incurvación, por lo tanto, está asociada a fuerzas de angulación y compresivas a la vez. La fractura en torus, que es por... la fractura en tallo verde. No, primero vamos a la en torus, ¿cierto? Porque como vimos era arqueamiento, después torus, después tallo verde, ¿sí? La de tallo verde es por arrugamiento, como les decía, la cortical del hueso generado por fuerzas de compresión. En cambio, en la de tallo verde, la solución de continuidad del hueso se produce en la superficie de tensión, ¿sí? Pero no progresa. Se genera por fuerza de angulación, generando una rotura parcial transversal, como vemos ahí. Ya tenemos ahí, y después hacia los lados en forma transversal. Y la otra fractura, ¿cierto? Con magnitud de fuerza mayor, va a ser la fractura que sigue siendo incompleta, va a ser una fractura en caña de bambú o fractura en rodete, ¿ya? El hueso cortical metafisiario, como vemos acá, es insuflado por la compresión del eje vertical. Dentro de las fracturas completas, presenta solución de continuidad y afecta a todo el hueso y el periósteo, y pueden ser simples, con desplazamiento, según eje longitudinal, según eje transversal y con minuta o múltiples fragmentos. Dentro de esto entonces tenemos fracturas completas simples, ya como vemos acá solo una pérdida completa de la continuidad del hueso, pero un solo rasgo de fractura. Y con minuta, en el cual vamos a tener distintos fragmentos ya o rasgos de fractura. Entonces la fractura simple tiene un trazo único y sin desplazamiento. Con minuta, en cambio, en esta existe más de un rasgo de fractura y en algunos casos, ¿cierto?, va a haber desplazamiento, ¿ya? Dentro de estas fracturas con minuta vamos a tener distintos tipos, como fragmento en ala de mariposa, fractura segmentaria, fractura en T o en Y, ¿ya? La fractura en ala de mariposa es un fragmento de hueso cortical, como el que vemos acá, que tiene una forma triangular, desprendido los dos grandes extremos o componentes óseos, ¿cierto?, de la fractura, este y este. Entonces este fragmento triangular óseo se desprende y eso es una fractura con minuta en alas de mariposa.
También lo podemos clasificar por alineación de los fragmentos y tenemos desplazamiento medial o varo, ¿cierto? Angulación o desplazamiento medial hacia, o varo, y la angulación o desplazamiento lateral, desplazamiento medial o varo, desplazamiento lateral o valgo, angulación medial o varo y angulación lateral o valgo. Podemos tener fracturas con desplazamiento en las cuales se pierde la alineación de los fragmentos. Según el eje longitudinal podemos tener cabalgamiento, diástasis, que es el desplazamiento y separación en una articulación de tipo sinartrosis y anfiartrosis, y rotación. Según el eje transversal tenemos desviaciones laterales como las que habíamos visto anteriormente y desviaciones de tipo angulares. Según dirección de línea de fractura tenemos transversa, oblicua, espiral y longitudinal. La clasificación según magnitud pueden ser fracturas estables o inestables, ¿sí? Que poseen un trazo, la fractura estable posee un trazo transversal u oblicuo menor de 45 grados y son las que tienen tendencia a desplazarse, que no tienen, tendencia a desplazarse tras conseguir la reducción, ¿sí? La reducción que hace el médico, ¿ya? Entonces generalmente estas no se desplazan, pero se consideran fracturas estables. En cambio, las fracturas inestables es cuando las fracturas con trazo oblicuo mayor a 45 grados, excepto las de trazo espiroideo, aquí la estabilidad depende más de las partes blandas que del plano de fractura, pero estas son las que tienden a desplazarse entonces después de la reducción. Clasificación de ahora de las fracturas según los huesos largos. Ya, fractura del punto anatómico de extensión, unión del tercio medio distal, supracondilia, intraarticular. Dentro de esta tenemos fracturas proximales que, lo mismo que las distales, van a tener la misma clasificación. Extraarticulares, parcialmente articular o articular completa, ¿ya? Tanto para las proximales como para las distales es lo mismo. Y a nivel de la diáfisis de los cuerpos largos, vamos a tener, de los huesos largos, vamos a tener fracturas simples, fracturas en cuña, fracturas complejas, que son las que también vimos anteriormente. Dentro de las fracturas simples, vamos a tener en espiral, oblicua y transversa. Y dentro de la fractura en cuña vamos a tener en espiral, está con desplazamiento mínimo y con múltiples fragmentos. Y la fractura diaficiaria compleja es que son espirales nuevamente ya, pero con un desplazamiento mayor, con múltiples fragmentos, ¿cierto? Segmentarias e irregulares. La fractura según su relación con el medio ambiente, vamos a tener fractura cerrada, el hueso está roto, pero la piel está intacta, ya solamente el hueso que se afecta. La fractura abierta, en cambio, se encuentra comunicación del foco de fractura con el exterior a través de una herida en la piel. La fractura expuesta involucra, como vemos aquí, lesión de partes blandas, desvascularización, desvitalización con riesgo de necrosis de los tejidos, incluyendo el hueso. Tipos especiales de fracturas, vamos a tener fracturas por sobrecarga, por estrés y patológicas, ¿sí? Dentro de las fracturas por estrés dijimos que la resonancia, junto con el centigrama óseo, tiene una mayor sensibilidad de visualizar esta fractura ya por sobrecarga, donde vemos en este caso el edema que se genera a nivel de la parte medular del hueso, ya cosa que con la radiografía no lo vamos a ver, ese rasgo de fractura, hasta después de 2 a 4 semanas de ocurrido la fractura por estrés. Las fracturas en los adolescentes, si lo vemos como grupo etario, y los adultos jóvenes, van a ser más frecuentes en la falange de las manos y pies, metacarpiano, húmero distal, tibia, clavícula, radio distal, básicamente por trauma, ¿cierto? De distinta magnitud, sobre todo de mayor magnitud. En cambio, en los adultos mayores, las fracturas van a ser más frecuentes, van a ser a nivel del fémur proximal, húmero proximal, radio distal, pelvis,
No necesariamente por una trauma de mayor magnitud, a veces pueden ser caídas simplemente, pero recordemos que la mineralización del hueso se va perdiendo y por lo tanto son más frágiles. Respecto a la consolidación de la fractura, ya recordemos que el periósteo ayuda en este proceso de consolidación y vamos a tener distintos tipos de consolidación, ¿sí? Dentro del proceso de consolidación vamos a tener una fase inflamatoria, que son los primeros 14 días, donde hay una formación de hematoma, una tumefacción de tejidos blandos y una osteopenia regional. Luego una fase reparativa que da de 6 a 12 semanas, donde va a tener una organización del hematoma, formación del callo a nivel del periósteo, ¿cierto?, la parte externa, y formación de un callo primario. Borramiento también del rasgo de fractura. Y una fase de remodelación que ocurre a los meses, años, dependiendo de ciertos factores que vamos a ver que influyen en eso, que genera un hueso nuevo reticular lamelar, va a haber una consolidación completa y continuidad de las corticales, ¿ya? Esto se genera básicamente por factores que influyen en que la consolidación sea en forma más adecuada o no. Y acá hay algunos factores favorables y otros que retrasan, ¿cierto?, este proceso de consolidación. Dentro de las complicaciones post-trauma que pueden haber, ¿cierto?, una de las más frecuentes va a ser la osteonecrosis, ¿ya? Sobre todo a nivel del cuello femoral, asociada a la luxación de la cabeza femoral y en el astrágalo, ¿cierto?, fracturas. ¿Ya? Y esto va a estar dado por ciertas condiciones que pueden ser por el traumatismo, como sale acá, o por procesos congénitos, pacientes con problemas de hemoglobinopatías y en procesos metabólicos también que pueden llevar a una no formación o reparación adecuada del hueso. ¿Ya? Esta osteonecrosis sí va a estar relacionada a una embolización arterial, vasculitis, acumulación anormal de células, presión intraósea elevada, inhibición de la angiogénesis, tensión mecánica, exposición a la radiación y de tipo idiopática. Aquí podemos ver, ¿cierto?, algunas en distintas técnicas de imágenes, ya radiografía y resonancia, las zonas de osteonecrosis por falta de vascularización. Bien, antes de empezar entonces la clasificación de las fracturas, vimos la clasificación según los tipos, ¿ya? Ahora vamos a ver las fracturas de las distintas regiones del cuerpo, como les digo, dejando la parte de la columna para la clase columna vertebral. Voy a hacer una pausa en esta parte del video para que queden por separado, ¿sí? Porque a veces pesan mucho y no deja mandarlos al portal.